Mis hermanos, hemos venido tratando unos temas los últimos 3 exposiciones atrás. Estuvimos viendo allí muchos textos del Antiguo Testamento. Estuvimos leyendo sobre la adoración del Antiguo Pacto. Y miramos allí más de 10 textos bíblicos, entendiendo cómo esta adoración había sido ordenada por Dios para el pueblo de Dios. Y luego hemos venido transitando allí y llegamos a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo nos está hablando de un nuevo tipo de adoradores, los adoradores del nuevo pacto. Hay veces es muy difícil, mis hermanos, lo confieso, para cuando recibimos preguntas como de personas nuevas, obviamente, de personas que llevan poco en la iglesia, que le preguntan a usted o me preguntan, bueno, ¿por qué ustedes cantan y adoran de la manera como lo hacen y por qué el culto es de la manera como ustedes lo desarrollan? Y no es algo que usted y yo podamos explicar con pocas palabras. No es fácil de decirlo de manera sucinta. Se requiere recorrer un camino largo, reflexivo, meditando en la verdad y en la palabra de Dios, lo que nos ha sido revelado. No es lo mismo que le preguntaran a usted, explíqueme, por decir algo, sobre la elección, ¿qué es la elección? Y usted le puede dar algunas cosas, algunas herramientas, algunos versículos bíblicos, algunos conceptos sobre temas de la elección. Pero este tema de por qué adoramos de esta manera requiere una explicación mucho más amplia, mucho más profunda. No va a poder usted darle la respuesta a esa persona en 2, 3, 5 minutos. Y hemos venido aplicando una hermenéutica bíblica basada en principios importantes de interpretación bíblica para que podamos juntos poder comprender y poder explicarle luego a otros hermanos de por qué adoramos como lo hacemos. Recordarán ustedes que empezamos hablando hace mucho tiempo sobre la sola escritura. Empezamos allí, la sola escritura. La escritura como la autoridad suprema. Y es un principio hermenéutico. Y hemos venido sacando porciones de las escrituras, las hemos venido analizando y la hemos visto de acuerdo a la unidad de toda la revelación. Como la palabra de Dios, como aquella sola historia de redención. También hemos venido haciendo interpretación histórica que pertenece al pueblo de Israel, que pertenece al sistema sacerdotal. Y esa interpretación histórica es muy importante para poder comprender el nuevo pacto. Y hemos tomado todos estos textos y hemos centrado en Cristo, porque usted debe ser muy consciente, mi querido hermano, mi querida hermana, que toda la palabra de Dios converge en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos visto un progreso de la revelación, cómo Dios ha venido revelando allí de manera progresiva, poco a poco, hasta llegar al cumplimiento que es en Cristo. Allí el Nuevo Testamento. También hemos hecho uso de la analogía de la fe. La analogía de la fe. Ninguna interpretación puede contradecir
otra enseñanza bíblica. Y hemos venido muy despacio mirando estas verdades. Y hoy daremos paso a unas conclusiones prácticas a la luz de lo que hemos visto durante los últimos 3 o 4 estudios. Primera aplicación, los que están tomando nota. La iglesia como iglesia que cree en el principio regulador de la adoración, debemos distinguir correctamente entre la adoración que ha sido ordenada en el Antiguo Testamento y la ordenada en el Nuevo Testamento. ¿Qué hemos venido aprendiendo? Que el centro de nuestra atención para determinar lo que tiene justificación para adorar a Dios no está en los tipos ni en las sombras del antiguo pacto. Allí no están los tipos y sombras del antiguo pacto. Y hace un tiempo estuvimos haciendo distinciones entre el culto del antiguo y el nuevo. En el antiguo estábamos mirando que era un sistema centrado en lo nacional, en el Israel, en el pueblo de Dios nacional. Eran elementos visibles, todos podían ver allí que se estaba haciendo un culto. Era algo externo, era con sacerdocios, era con un templo, era con ritos permanentes, ritos físicos. Entonces hemos hecho esa distinción, pero también hicimos la distinción del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Se presenta a la iglesia como aquella nación espiritual. Sí, nación sí, pero nación espiritual. No hay templo físico. No hay templo físico. Ahí es una adoración interna, centrada en la verdad revelada de Cristo. Allí está centrada la adoración del nuevo pacto. Entonces, entendiendo todas estas cosas que estamos meditando, debemos tener mucha precaución, mucho cuidado a la hora de interpretar un texto bíblico del antiguo pacto. Antes de introducir algo a la adoración del nuevo pacto, yo debo revisarlo correctamente, interpretarlo correctamente. Claro, hay muchas leyes del antiguo pacto sobre la adoración que aún hoy se mantienen. Por decir algo, hay reglas que son generales. Hay leyes que son básicas, que son generales de la adoración. Y lo tocamos en el sermón pasado. Hablábamos de los 10 mandamientos. Son permanentes. No forman parte de las sombras ni las ceremonias del antiguo pacto. Así que se deben considerar los 4 primeros mandamientos como mandamientos que gobiernan especialmente la adoración, nuestra adoración. Y si vamos allí a Éxodo capítulo 20, le invito a que vaya allí a Éxodo capítulo 20, simplemente vamos a repasarlo. Sé que conocen el texto, pero vamos a leerlo. Éxodo 20, leeré los versículos del 3 en adelante. Éxodo 20, versículos 3 al 11. Alguien que lo tenga, lo puede leer. Algún hermano, si tiene el micrófono, para que por favor le entreguen al hermano que va a hacer la lectura. Éxodo 20, versículos 3 y siguientes. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 11. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Gracias, mi hermano. Tenemos allí los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Qué fácilmente nos hacemos imágenes de Dios que no son. Por eso es que está la orden, no te hagas imágenes. Busquen lo que realmente ha sido revelado acerca del ser de Dios y adórenlo tal cual como Él ha sido revelado. No tomarás su nombre en vano. Guardar el día de reposo. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo se han establecido estas verdades. Es como aquella escuela que tiene 2 documentos muy importantes. Un documento con las reglas de respeto y conducta que deben tener todos los alumnos, desde primaria hasta bachillerato, como aquella constitución moral, ¿no? Todos deben regirse bajo estos parámetros. Y otro, diferenciando las clases de los de primaria con los de bachillerato. Podemos pensar en algo así como que los de primaria eran los del antiguo pacto, este sistema ceremonial de adoración a Dios que tenía unas características especiales, unos reglamentos especiales, pero luego de que ha pasado el cumplimiento, llega a la secundaria, y en esa secundaria es otro tipo de manera, otro tipo de reglamento utilizado, que es el reglamento de la adoración del nuevo pacto. Hay una enseñanza que estuvimos mirando hace 8 días del mismo Señor Jesús, la adoración en espíritu y en verdad. Entonces, mis hermanos, debemos interpretar de acuerdo a la unidad de la revelación. Toda la Biblia forma una historia de redención, toda centrada en nuestro Señor Jesucristo. Y hemos entendido durante estas últimas charlas que introducir a la iglesia los sacerdotes ceremoniales, las procesiones, estas bandas musicales, los coros y otras cosas del antiguo pacto no es correcto. Debemos todas esas cosas interpretarlas de acuerdo a la prueba hermenéutica que vimos en Juan 4:24. Todo debemos pasarlo por ese filtro. Todo debemos pasarlo por ese filtro. Esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es cierto, todas esas cosas fueron parte de la adoración del antiguo pacto. Pero no quiere decir que sean parte de la adoración del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Nuestros antepasados puritanos, ellos reconocieron históricamente que hay una simplicidad en la adoración evangélica. Debe ser simple, simple. Una adoración
evangélica es una adoración simple. Y no como lo hacen los católicos romanos, trayendo cosas del sistema mosaico, del sistema levítico, con ropas, con vestiduras, con inciensos, con una cantidad de cosas que no corresponden. Entonces no podemos nosotros interpretar las escrituras como aquel arquero que lanza flechas, no el portero, aquel arquero que tiene los ojos vendados y coge y lanza una flecha. No debemos interpretar de esa manera. Nosotros debemos ser muy conscientes que el propósito central de las escrituras es Cristo. Es Cristo. Si no sabemos cuál es el propósito central de las escrituras, si no lo sabemos, lo ignoramos, lo desconocemos, entonces podemos usar versículos de las escrituras sin rumbo, sin un punto claro. Y es perjudicial. Eso es perjudicial. Miremos Lucas 24, versículos 25 al 27. Lucas 24, versículos 25 al versículo 27. Dice la palabra del Señor, Lucas 24, 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, lo que de él decían. Amén. Gracias, mi hermano. El mismo Señor Jesús dando testimonio a través de todas las escrituras. Toda la palabra de Dios está centrada en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo. Él armó todo del Antiguo Testamento y empezó a recolectar y todo lo apuntó a Cristo. Es como un rompecabezas. Si nosotros cogemos una pieza de un rompecabezas y lo empezamos a forzar a que entre donde no va, porque me parece a mí que ahí encaja, me parece a mí que ahí puede casar. Si yo lo encajo donde no pertenece, porque a mí me parece, la imagen de rompecabezas se daña. No va a ser la imagen correcta del rompecabezas que se está armando. Se daña toda la imagen si insistimos en eso. Aplicar leyes del antiguo pacto a la iglesia sin distinguir lo que era ceremonial para ellos es poner las piezas donde no le corresponden. Es poner las piezas de rompecabezas donde no le corresponden. Muchos utilizan afirmaciones de los Salmos y pasajes del Antiguo Testamento para justificar las prácticas novedosas de músicos, de show. Debemos tener nosotros muy claro que el Antiguo Testamento no es el centro de atención para determinar la adoración de la iglesia del Nuevo Testamento. Nos lleva a nuestra segunda conclusión práctica. Aprendimos a hacer una hermenéutica correcta de los pasajes de los Salmos. Es como aquel mapa confiable. La escritura, interpretada por la escritura, nos marca un camino confiable. No podemos inventar atajos.
La Biblia se explica a sí misma. Y hablamos bastante sobre adoración en espíritu y en verdad. Y este fue un pasaje que nuestro Señor Jesucristo nos dio mucha luz. Nos aclaró cómo es la adoración, cómo son los adoradores del nuevo pacto. Pero si tomamos desvíos, es peligroso. Sentimientos personales, es que a mí me parece. Eso es tomar desvíos. Es que así yo lo siento, es que yo siento que si se hace la adoración de esta manera, yo así la siento. Es que me gustaría esta interpretación, que sacáramos del Antiguo Testamento esta parte y la pusiéramos acá. Si lo hacemos de esa manera, interpretamos de esa manera el texto bíblico, estos caminos van a llevar a la confusión y al error. El error doctrinal. Recordemos lo que dice Proverbios: hay camino que al hombre le parece derecho. Aprendemos, mis queridos hermanos, o hemos venido aprendiendo, que los pasajes de los salmos deben ser considerados cuidadosamente y pasados por el filtro que se aplica a la iglesia del nuevo pacto. Pongámonos por un momento en los zapatos de aquellos que consideran los salmos sin ningún filtro, sin una hermenéutica sana. ¿Qué podemos decirle a estas personas? Que si usted arranca ese camino, usted debe seguir ese camino y seguirlo hasta donde lo lleve. Si usted arrancó por ese camino, sígalo hasta donde el camino lo lleve. Miremos el Salmo 149 y me explico lo que estoy queriendo decir. Salmo 149. Alguien que lea el versículo del 1 al 3. Salmo 149. Salmo 149 del 1 al 3. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Gracias, mi hermano. Entonces, muchas personas pueden decir, poniendo en los zapatos de ellos: sí, vea la Biblia lo que dice, cantan cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos, alégrese, regocíjese en los hijos de Sión, alaben con danza, cántele alabanza con pandero y lira. Vean lo que dice el texto, vean lo que dice la palabra de Dios, queriéndonos decir que deberíamos hacerlo. Entonces podríamos decirle: usted arrancó por ese camino, pues continúe por ese camino, siga ahí por donde viene. Entonces, mi hermano, continúe el camino del 4 al 9. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Entonces, hermanos, a conseguir armas, a organizar un ejército. Vamos contra los reyes. Naturalmente no. Naturalmente no. Los salmos deben ser pasados con mucha cautela, con mucho cuidado. Debemos interpretarlos correctamente, separar qué es para nosotros como iglesia neotestamentaria. Claro, si nos ordena cantar salmos. Pero eso no implica que debamos seguir o imitar su contexto ceremonial.
panderos, espadas, danzas. La adoración en el nuevo pacto debe entender estos textos que han sido cumplidos en Cristo. Y no es un modelo litúrgico que debemos replicar. El antiguo pacto había ordenanzas para el pueblo de Dios. Un pueblo de Dios que era un estado nacional, una adoración externa, un templo. Era totalmente diferente en el carácter y en la adoración de la iglesia que hoy somos nosotros. Así que es caprichoso aplicar a la iglesia hoy los textos que eran destinados para el pueblo de Dios en aquella época. ¿Recuerdan lo que dije al comienzo? Hacemos interpretación histórica, lo que corresponde a cada momento de la revelación que Dios ha querido darnos. Tercera, aprendemos sobre el uso correcto de instrumentos musicales en la adoración. Aprendemos sobre el uso correcto de instrumentos musicales en la adoración. Aprendemos sobre el uso correcto de instrumentos musicales en la adoración. ¿Qué hablábamos o qué puntos tocábamos? El uso de instrumentos musicales en la adoración. Cuando la palabra de Dios nos menciona, aquellos que defendían estas bandas musicales, estos usos, pues apoyaban de estos textos bíblicos, sin sacarlos que correspondían al antiguo pacto. Claro, sí están en el Antiguo Testamento, sí están allí citados en la Biblia, sí están allí. Las encontramos allí en la adoración del Antiguo Pacto. Solamente para recordarlo, Primera de Crónicas 15:16. Dice así: entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes los cantores con instrumentos de música, arpas, liras y címbalos muy resonantes, alzando la voz con alegría. Primera de Crónicas 16, 4, 7. Primera de Crónicas 16, 4, 7. Dice así. Primera de Crónicas 16, perdón, estoy en segunda. Primera de Crónicas 16, 4. Es primera de Crónicas 16, 4, 7. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaya, Obed Edom y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jehaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. El 7. Entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Tomar estos textos como fundamento, como base, para decir que debemos tener instrumentos como elemento de la adoración, tiene problemas significativos. Si estos pasajes que acabamos de leer son normativos para la iglesia, son normativos para la adoración del nuevo pacto, son norma para nosotros, entonces ellos estarían probando con estos textos que estamos en la obligación de tener
instrumentos musicales, tenemos que tener coros, tenemos que tener una adoración muy parecida al antiguo pacto. Esto no lo justifica, como ya lo hemos venido explicando. Ellos tampoco quisieran entonces decirnos que si no usamos instrumentos, estaríamos entonces pecando contra Dios porque Dios lo ha ordenado. Así que es importante que entendamos y ubiquemos cada pieza en su lugar. Los instrumentos musicales usados en el antiguo pacto, como las arpas, salterios, trompetas, címbalos, no eran aquellos elementos que eran neutros o simplemente eran estéticos para que se viera más bella la adoración a Dios. No, estos elementos hacían parte de un sistema ceremonial del templo. Sí o sí había que hacerlo porque había sido asignado por Dios para que los levitas así lo hicieran en el tiempo y en el propósito y como Dios los había ordenado. Los instrumentos musicales eran parte de este culto ceremonial, igual que los sacrificios, igual que los inciensos, igual que la vestidura del sacerdote, igual que todos estos elementos vistosos, que no eran usados por cualquier persona, que no eran usados de cualquier manera, que no eran usados de cualquier forma, en cualquier momento. No, tenían un orden. Pero todo esto es sombra, tipos, figuras de una realidad futura. Ya con la venida de Cristo, estableciendo el nuevo pacto, esas sombras se cumplieron, quedaron atrás. Entonces, todos esos coros, todas esas trompetas, todas esas voces que se esforzaban en cantar, todos esos músicos, que eran muchos músicos, tocando y cantando a la vez, estaban prefigurando algo mayor. ¿Qué estaban prefigurando? Pues estaban prefigurando el canto del pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Todos esos instrumentos y toda esa belleza estaba representando el pueblo de Dios cantando con todo el corazón las verdades de Dios. A eso estaba apuntando. A eso estaba tipificando. Por eso es que debemos cantar con todo el fervor, con todo el corazón, con toda el alma, cantarle al Señor, adorarlo como Él quiere ser adorado. Voy a leer un comentario del pastor Sam Walden. Dice: en mi opinión, si vamos a utilizar instrumentos musicales en la adoración, tendremos que encontrar una base más amplia, mejor y neotestamentaria para dicho uso. Creo que tal base se puede encontrar. El canto se ordena en la adoración del nuevo pacto. Es una circunstancia natural del canto, especialmente bíblico, que a veces sea acompañado, público, que a veces sea acompañado y apoyado. Y a menudo se acompaña y apoya con instrumentos musicales. De hecho, la propia palabra salmo en realidad significa, o ciertamente se deriva de una raíz que significa tocar un instrumento musical con cuerdas. Entonces, en mi opinión, el uso de instrumentos musicales en la adoración no forman parte de la adoración en el Nuevo Testamento, sino que pueden ser una circunstancia legítima de dicha adoración. Fin de la cita. Los instrumentos musicales
no forman parte de la adoración como elemento. La iglesia no peca si cantamos a capela al Señor, pero son circunstancias de la adoración, es decir, son medios prácticos que nos facilitan, como las sillas, como el micrófono, como la iluminación, como el proyector. Nosotros usamos la variedad de instrumentos musicales y lo usamos siempre sabiamente en subordinación a la voz humana. Muchos de nosotros venimos de iglesias, de congregaciones donde se han hecho un mal uso de los instrumentos, donde predominan los instrumentos y lo único que se escucha es la bulla de los instrumentos, pero no la voz de la congregación. El sol da la luz principal, las sombras acompañan a ese sol cuando sale. La voz humana es la que lleva el contenido espiritual de la palabra cantada. La voz humana es la que está allí movilizando el contenido espiritual de la verdad de Dios revelada. Y los instrumentos solo deben acompañarla sin eclipsar ese sol, sin eclipsar esa voz, que sí es el elemento de la adoración. Tenemos que recordar estas cosas. Se nos puede olvidar y necesitamos recordarlas. Los instrumentos musicales solamente es un acompañamiento a la voz humana, porque de allí va a salir su voz cantando al Señor. Deben estar subordinadas a la voz humana. No tocarse muy fuerte ni exhibirse con prominencia, sino que la voz es la que debe ser el instrumento de adoración a Dios. Cuarta, dejémoslo hasta acá. Dejémoslo hasta acá por hoy y retomamos en 8 días. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es luz para tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones se dispongan plenamente para nuestro tiempo de culto, nuestro tiempo de adoración. Ayuda a tu iglesia para que juntos, como un solo hombre, te adoremos con toda la solemnidad, con todo el corazón, en espíritu y en verdad, como tú lo demandas a tu pueblo. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.